Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y se resolvieron a usar de diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaban al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la Iglesia a participar de los elementos del pan y del vino en la comunión, y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridades seculares, y en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecían al concilio, o en otras palabras, al Papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. En Bohemia, muchos, al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio y con él sucumbieron también las libertades de Bohemia. Por aquel tiempo, Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo, pero muy poco sacó con haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de 20 años, su vida no había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda, y ahora, después de 1 año de reinado, murió dejando el reino en vísperas de la guerra civil y a la posteridad un nombre manchado de infamia. Continuaron mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo los ejércitos extranjeros invadieron a Bohemia y las luchas intestinas debilitaron y arruinaron a la nación. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objetos de encarnizada persecución. En vista de que al transigir con Roma, sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores, los que se adherían a la vieja fe se organizaron en iglesia distinta, que se llamó de los Hermanos Unidos. Esta circunstancia trajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza era inquebrantable. Obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar culto. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había diseminados en varias partes algunos sostenedores de la verdad, unos en esta, otros en aquella ciudad, siendo como ellos objeto de encarnizada persecución. Supieron también que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Sagradas Escrituras y que protestaba contra la idólatra corrupción de Roma. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Permaneciendo firmes en el Evangelio, los bohemios, a través de las tinieblas de la persecución y aún en la hora más sombría, volvía la vista hacia el horizonte como quien espera el rayar del alba. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se viera despuntar la aurora. Estas palabras eran para los husitas lo que para las tribus esclavas en la tierra de servidumbre, aquellas palabras de José: yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento, pero seguro de la iglesia de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados,
gozaron sin embargo de relativa tranquilidad. A principios del siglo XVI se continuaban 200 de sus iglesias en Bohemia y en Moravia. Tan numeroso era el residuo que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada, y pudo ver la aurora de aquel día que Hus había predicho. Gracias por escuchar este audio. Te invito a escuchar la siguiente parte. Jehová te bendiga y te guarde. Con aprecio, Pastor Juan Manuel Flores Espinosa.